Hola, buenos días a todos. No sé si me escuchan. Buen día, ¿Cómo Buen están? día. todo bien. Me alegro. Esperamos unos minutitos que faltan algunos compañeros a sumarse y empezamos, porque veo que algunos están desde antes del horario, así que no nos demoraremos más de 5 minutos y empezamos. ¿Les parece? Ok. Dale, profe.
Bueno, buenos días a todos. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Sí. Bueno, gracias. Ya pasé lista, les explico, les pedí que abran las cámaras porque saco una foto de los que están conectados y nos ahorramos el trámite de pasar lista, que es medio engorroso. Bueno, vamos a empezar la clase de hoy. El título, a ver, exactamente en el programa, se refiere a la pertenencia de las bancas, doctrina y jurisprudencia, y el caso de Eduardo Lorenzo Borocotó. El caso en realidad se llama Pagani Enzo Luis sobre presentación. Yo quisiera, no sé si tienen a mano la Constitución Nacional algunos, porque vamos a trabajar sobre la base, que son 6 artículos de la Constitución, sobre algunos artículos de la ley electoral. Después vamos a ir al fallo, vamos a contar las circunstancias en que se da el fallo en sí de la Cámara Nacional Electoral, y después vamos a analizar un poco esta disputa que se da, que a modo de introducción le digo, bueno, esto se plantea, es una discusión vieja, que se ha dado poco en realidad en ámbitos de tribunales, sobre si las bancas de diputados, de senadores pertenecen a los partidos políticos que los nominaron o al representante. Esta discusión se da cuando una persona, un ciudadano, es elegido por un partido político y después cambia de partido político, o de bloque, ¿no? Ustedes saben que los partidos políticos eligen sus representantes, después estos integran bloques del partido A, del partido B, del partido C, y suelen suceder rupturas de bloque, escisiones. Ha habido casos donde ha sido, bueno, ha causado más repercusión pública que en otros, y es donde se ha planteado esta discusión en el ámbito de tribunales, ¿no? Así que lo que vamos a empezar es leyendo los artículos 37 y 38 de la Constitución que hablan de los partidos políticos. Ustedes saben que no estaban en la Constitución, no figuraban los partidos políticos, y en la reforma del 94, a instancias del radicalismo básicamente, se incorporó estos 2 artículos. Lo que vamos a hacer también, que no quiero dejar pasar, es, después del análisis legal, es meternos un poco en el análisis de qué pasa en la realidad argentina con los partidos políticos. No me animo a decir en el mundo porque sería muy presuntuoso, pero sí decir, bueno, en Argentina, ¿qué pasa con los partidos políticos más allá de la regulación constitucional? ¿Existen los partidos políticos? ¿Tienen vida propia? ¿Es lo que uno espera en términos de bloques de representatividad? O esta discusión que se da en los fallos, que aparece de costado, si tenemos una democracia de partidos o de personas, ¿no? O de candidatos. Pero bueno, lo dejo planteado y lo vamos a discutir dentro de un rato. ¿Alguien tiene una constitución para que leamos estos artículos? ¿Y lo quiere hacer? ¿Nadie? Bueno, lo hago yo. El artículo 37 dice, esta Constitución garantiza el pleno ejercicio de los derechos políticos con arreglo a los principios de la soberanía popular y las leyes que se dicten en consecuencia. Esto es muy importante, ¿no? Anótenlo. Con arreglo al principio de la soberanía popular. Crea igualdad de oportunidades entre varones y mujeres para el acceso a cargos electivos y partidarios, que se garantizará por acciones positivas en la regulación de los partidos políticos y el régimen electoral. Esto, una nota al pie, es lo que da pie, valga la redundancia, a las leyes de paridad, ¿no es cierto? O lo que se llama la discriminación positiva, que establece regulaciones para lograr equidad en el armado de las listas. El artículo 38,
que es el que se mete de cabeza en el tema, dice: los partidos políticos son instituciones fundamentales del sistema democrático. Su creación y el ejercicio de sus actividades son libres dentro del respeto a esta Constitución, la que garantiza su organización y funcionamientos democráticos, la representación de las minorías, la competencia para la postulación de candidatos a cargos públicos electivos, el acceso a la información pública y la difusión de sus ideas. El Estado contribuye al sostenimiento económico de sus actividades y la capacitación de sus dirigentes. Y después dice que los partidos deberán dar publicidad al origen y destino de sus fondos y de su patrimonio. Bueno, si me prestaron atención, habrán notado que en estos dos artículos que regulan los partidos políticos, la Constitución no dice que tienen la propiedad, digamos, de las bancas una vez electos los ciudadanos. ¿Sí? Simplemente se limita a decir esto, ¿no? Son instituciones fundamentales y a garantizar que le impone una obligación al partido a garantizar la democracia interna, la representación de las minorías y el acceso a la competencia para la candidatura a los cargos electivos, para poder garantizar el principio, digamos, la manda constitucional también de poder ser, que todo ciudadano tiene derecho a elegir y ser elegido. Ustedes saben que no solo por acá, por estos dos artículos, que no son del todo claros, sino por el complemento de la Ley Electoral Nacional, el monopolio de la presentación de candidatos lo tienen los partidos políticos. A esto vuelvo cuando decíamos una democracia de partidos o de candidatos. No puede ir un ciudadano simplemente esgrimir la Constitución que tiene el derecho de ser elegido y presentarse como candidato si no tiene el aval de la postulación de un partido político. Pero esto surge del marco legal. La Constitución no es clara al respecto, ni es excluyente. Entonces, hasta acá no hay problema. El problema viene cuando sucede este caso que vamos a ir ahora, que es el caso de Pagani y Luis sobre la presentación. ¿Alguien se acuerda de lo que fue este tema? Son todos muy jóvenes, pero ¿alguien se acuerda o leyó sobre lo que fue este tema de Borocotó? Bueno, esto fue en el 2005, era un médico muy conocido de la televisión, que integró las listas en ese momento era el PRO en Capital Federal, en Cava. Fue elegido en las elecciones del 2005, bien digo, habrán sido en octubre, e inmediatamente se reúne con el jefe de gabinete del gobierno nacional, entonces presidente Néstor Kirchner, y anuncia a través de los medios que iba a acompañar todas las iniciativas del Poder Ejecutivo Nacional. Fue un escándalo nacional, a partir de ahí el término se utilizó como la borocotización, digamos, fue un escándalo porque ni siquiera había asumido su banca de diputado en representación del PRO y pegaba el salto hacia lo que era en ese entonces el Frente para la Victoria. Imagínense, pese a que en la Argentina había una tradición ya de bloques que se abrían de los bloques grandes, el más famoso de todos fue el bloque de los 8, que fueron 8 diputados en la época de la presidencia de Carlos Menem, que abren un bloque que después se termina siendo el FREPASO, ¿no? En ese momento nadie planteó la discusión de las bancas, ni se recurrió judicialmente, ni nada, simplemente abrieron un bloque distinto del bloque del Partido Justicialista, por el que habían sido elegidos, y no pasó nada. En este caso fue escandaloso y dio lugar a esta presentación judicial y a este fallo de la Cámara Nacional Electoral. Primero un juez de primera instancia, por supuesto, después fue en alzada, y pese a que el fallo de la Cámara Nacional Electoral se da cuando ya había asumido este señor Borocotó como diputado nacional, la Cámara dice que no se volvió abstracto y que corresponde que se expida porque quería aclarar esta cuestión. Igual la Cámara Electoral ha ido y ha venido en distintos fallos cambiando de criterio. Pero en su momento fue realmente algo bastante escandaloso, que no le impidió de todas maneras asumir su banca, ¿no? El fallo, en primera instancia, la jueza interviniente determina que
que las bancas pertenecen al ciudadano, no al partido político. ¿Y cuál es la explicación? Bueno, primero esta, que la Constitución no dice nada al respecto. Y que cuando la Constitución habla, y ahora vamos a los otros dos artículos que quiero leer, cuando la Constitución habla de las facultades de cada Cámara para aceptar, sea el ingreso o sea la continuidad de uno de sus miembros, no se refiere a los partidos políticos. En ningún momento habla de los partidos políticos, sino que habla simplemente de la Cámara y del imperium que tiene la voluntad popular, que es la que ha elegido a los representantes. ¿Me siguen hasta acá? ¿Sí? Sí, perfecto. Nosotros lo vimos, yo no me acuerdo si yo di la clase o no, cuando fueron el tema de los fallos sobre la impugnación de los diplomas de Domingo Bussi y del comisario Patti, que la Cámara de Diputados, en ese caso la Cámara de Diputados de la Nación, se niega a tomarle juramento por ser personas acusadas y condenadas por delitos de lesa humanidad. No condenadas en ese momento no estaban condenadas, todavía estaban solamente acusadas. Yo me acuerdo de haberlo leído, no me acuerdo si yo les di la clase o no. Y juegan los mismos artículos, que los quiero leer exactamente. El 64, que dice, cada Cámara es juez de las elecciones, derechos y títulos de sus miembros en cuanto a su validez. En cuanto a su validez, ninguna de ellas entrará en sesión sin la mayoría absoluta de sus miembros. Esto es el 64, y el 66 dice que esto es muy importante, cada Cámara hará su reglamento y podrá con 2/3 corregir a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones o removerlo por inhabilidad física o moral sobreviniente a su incorporación, hasta excluirlo. ¿Por qué son importantes estos dos artículos? Y se complementan con lo anterior. Vamos a volver al razonamiento. Un ciudadano se presenta, quiere ser candidato. Profe, disculpe, ¿puede repetir los ¿Sí? artículos, por favor? Sí, cómo no. Yo les pido igual que tengan a mano para la próxima la Constitución, por lo menos. Así lo pueden leer, porque no es lo mismo que yo se los lea. El 64 dice, cada Cámara es juez de las elecciones, derechos y títulos de sus miembros en cuanto a su validez. Eso es lo que es la parte pertinente, digamos, ¿no? Después sigue el artículo. Ahora les voy a explicar esto que quiere decir. Y el 66 dice que cada Cámara hará su reglamento y podrá con 2/3 corregir a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones o removerlo por inhabilidad física o moral sobreviniente a su incorporación, hasta excluirlo. No dice, tiene que preguntarle al partido político que lo mandó a la Cámara qué hacemos con este ciudadano. Es bastante taxativa la Constitución en cuanto a por qué puede removerlo, ¿no? Inhabilidad física o moral sobreviniente a su incorporación, es decir, que no debería ni siquiera la Cámara cuestionar la incorporación de alguien. En aquel caso de Bussi o de Patti, porque se alega que son acusados de delito de lesa humanidad, o en este caso porque alegan inhabilidad moral, porque supuestamente, sin acreditarlo en el expediente, este ciudadano, este señor Borocoto, dice que va a cambiar de partido o de bloque. Pero no está acreditado. Es más, el fallo Pagani en algún momento dice, sería una hipótesis, sería separarlo por una hipótesis, no sabemos lo que va a votar. Es más, él manifiesta que va a seguir dentro del bloque, o dentro del partido, o los lineamientos del partido. Entonces yo iba a esto, para que ustedes entiendan. El ciudadano se presenta, quiere ser candidato, tiene que estar con la nominación de un partido que tiene el monopolio de las candidaturas. Esto es lo que establece la ley. La Constitución no es muy clara, pero refuerza el rol de los partidos políticos en la democracia, hasta la nominación de las candidaturas. Ahí entra a jugar la justicia electoral, que es la que recepta las candidaturas, organiza el comicio y hace un examen de admisibilidad, sería, ¿no es cierto? Dice, bueno, ¿este ciudadano reúne los requisitos para ser candidato, sí o no? Los requisitos que establece la Constitución son
ciudadanía, residencia, edad y nada más. No hay otro requisito. Por supuesto, si está preso, no puede ser candidato. Pero por una cuestión de movilidad, digamos, de que no puede ejercer su mandato. Pero no hay otro requisito. En los últimos años, inclusive, hasta se le reconoció parcialmente los derechos electorales a los presos que pueden votar, antes no podían hacerlo. Pero la legislación ha ido un poco más allá y se le reconoce el derecho electoral, ahora los presos votan también, ¿no? Entonces, en esa instancia es donde actúa la justicia electoral. Y es donde se le da la posibilidad a cualquier ciudadano de impugnar la candidatura de tal o cual candidato o ciudadano que es candidato. Es ahí donde tiene que impugnar. Pasado ese periodo de impugnación, quedan oficializadas las listas y se va al comicio y se vota. Y es donde, a criterio de muchos, de parte importante de la doctrina, empieza a tallar fuerte la voluntad popular, el cuerpo electoral. Ahí, una vez votado, si reunió los requisitos que establece la Constitución y la ley electoral, una vez votado es inamovible. Entonces ustedes me dirán, no, pero acá el artículo 64 de la Constitución dice que cada juez de las elecciones, cada Cámara es juez de las elecciones, derechos y títulos de sus miembros, pero dice en cuanto a su validez. En cuanto a su validez. Es decir, voy yo con mi diploma de diputado y la Cámara no, según el criterio mayoritario de la doctrina, no puede decir, no, su diploma no es válido. ¿Por qué no puede decirlo? Porque ya el periodo para decir que no es válido y para hacer las impugnaciones fue en la Junta Electoral antes de las elecciones. Artículos 61 y 62, 60 y 61 de la ley electoral, Ley Nacional Electoral. Si no fue impugnado ahí y pasé por el filtro de la voluntad popular y fui elegido por el voto de la gente, la Cámara no debería tener facultades para decirme que no. Históricamente este artículo quedó de la Constitución de 1853 porque no existía la Justicia Nacional Electoral, entonces venían algunos representantes de las provincias lejanas, imagínense en épocas sin comunicación, sin caminos, sin vehículos a motor, entonces veían y cada uno venía con un título distinto y expedido de una manera distinta por las legislaturas provinciales o las asambleas provinciales. Entonces ahí se reservó la Constitución en la Cámara, en las cámaras, la posibilidad de decir, bueno, a ver, ¿qué título traes vos? ¿Quién te lo dio? ¿Qué asamblea? ¿De qué provincia? Hoy eso no es necesario porque, como digo, está la Justicia Nacional Electoral, que es la que determina cómo se hacen las elecciones y la que expide los títulos y los diplomas. En ese sentido, la doctrina sostiene que sería extralimitar las funciones de la Cámara, rechazando la validez de los títulos de algunos de sus miembros. Entonces, ¿qué pasó en estos casos? Vuelvo al caso Bussi y al caso Patti, que se complementa con este, que fueron dispuestos en sentido contrario. Pasa que se utiliza una argucia reglamentaria, que es, por mayoría simple, enviar el título a la comisión de reglamento para su estudio. Y después no se expiden más. Y se le impide la jura al legislador. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si lo dejarían entrar, si lo dejarían jurar, sentarse como diputado o senador, para después activar el artículo 66, ¿sí?, que es removerlo por inhabilidad física o moral sobreviniente, primero tienen que comprobar la inhabilidad física o moral, en este caso sobreviniente, y después necesitan los 2/3 de la Cámara. ¿Me siguen? Entonces, por mayoría, en este caso se le bloquea el ingreso a la Cámara de Diputados a 2 personas, el caso Bussi y el caso Patti, y en el mismo año que fue el caso Patti, se le permite el ingreso a la Cámara a Borocotó con la misma mayoría. No, sin necesidad después de tratar de expulsarlo por los 2/3. En este caso en particular, como decía, en primera instancia
se determina que no hay tal inhabilidad moral y que no tiene competencia la Cámara para impedirle el juramento, y la Cámara Nacional Electoral, cuando va en apelación, ratifica el voto de primera instancia. Ratifica que si bien los partidos políticos son el vehículo para la presentación de las listas y tienen el monopolio de la postulación de candidatos, no son los dueños de las bancas, sino las personas son los dueños de las bancas que fueron efectivamente votadas por el cuerpo electoral y que tienen en sí, digamos, la representación popular que establece la Constitución. Ahora bien, a partir de esto se abren las discusiones acerca de, ¿tenemos una democracia de partidos o una democracia de candidatos? Yo cuando les decía hoy que en la Constitución del 94 es el radicalismo el que establece estos artículos referidos a los partidos políticos, no fue inocente. El radicalismo es uno de los pocos partidos políticos en la Argentina que tiene vida de partido político. Ustedes saben que históricamente acá ya nos metemos más en el terreno de la historia o de la ciencia política, pero el peronismo se definió a sí mismo siempre como un movimiento, no como un partido político. Es más, están las famosas definiciones del general Juan Perón, donde decía, el partido es una herramienta electoral, se toma en el momento de las elecciones y se la deja. Y después es un movimiento en el que conviven distintas expresiones. El radicalismo tiene vida de partido político. Y eventualmente los partidos de izquierda, que más allá del candidato que tengan, suelen tener un nivel de representación bastante estable y constante, y tienen una vida partidaria. La realidad es que en la época moderna, y con la influencia de los medios de comunicación, no solo en la Argentina, sino en el mundo, tenemos una democracia, yo diría, mixta, de partidos políticos, pero de candidatos también. Ha habido casos donde, no sé, para no citar un caso de Argentina, en Estados Unidos, el mandato presidencial anterior, Donald Trump es candidato por el Partido Republicano, al que no pertenecía. Pero bueno, el caudal de votos que tenía, que les disputaba el electorado, hace que lo termina postulando el Partido Republicano. Entonces, y si hay una democracia de partidos políticos, es la norteamericana, ¿no? Con los famosos partidos republicano y demócrata que están hace años y que se alternan en el poder, y son siempre los mismos. Pero debieron recurrir, en este caso el Partido Republicano, a un candidato que medía muy bien en las encuestas, que se iba a quedar con los votos y que si no ganaba les hacía perder la elección a ellos. Acá en la Argentina se da algo parecido también, ¿no? A mí me gusta dar el ejemplo cuando discutimos este tema para que quede muy claro si una vez votado un candidato, el cargo es de él o del partido. Digo, ¿qué pasaría si en lugar de discutir si la banca es del legislador o del partido, discutimos si otro cargo electivo es del partido o del candidato? Pongamos, por ejemplo, un gobernador. Elegimos un gobernador y mañana resulta que el partido dice no, se está apartando de las normas de lo que antes se llamaba la plataforma electoral o de los postulados del partido, que se volvió tan subjetivo en la política moderna. ¿Qué hacemos con ese gobernador? ¿Se lo saca? No, si claramente fue votado él, no fue votado el partido. Sé que hay una zona gris ahí donde se puede prestar una discusión, pero en una legislatura, por ejemplo, cuando la Constitución es tan clara y establece, pone en cabeza del cuerpo, digamos, de la Cámara respectiva, la remoción de los miembros. No está diciendo vayan y consulten a la Junta Directiva del partido qué hacemos con esta persona. Porque si no, se daría el fenómeno de que la representación popular, es decir, los diputados y senadores, quedarían sujetos a la voluntad de terceros que estarían en las juntas directivas de los partidos políticos afuera, que le dirían, señor presidente de la Cámara, excluya al diputado tal porque no se apega a las normas del partido,
o porque no votó lo que le indicamos, o porque dio un reportaje que no nos gustó. Entonces el poder de la representación popular quedaría subordinado a las juntas directivas de los partidos políticos, que la gente podría decir, mira, yo no sé quién es la junta directiva del partido político del Frente de Todos, qué sé yo quién es, yo sé quiénes son los candidatos, o quién fue el candidato primero, por lo menos, ¿no es cierto? El que encabezó la lista, los primeros dos, los primeros tres. Entonces, ahí es donde está planteada la discusión. Hay que tener muy claro estos artículos de la Constitución, porque son con los que hay que jugar. Yo digo siempre, ante un caso así, un estudiante, un abogado, tiene que, antes de profundizar y de buscar las variantes y el fallo en disidencia y la nota al pie, hay que agarrar lo básico y poner arriba de la mesa los 4 o 5 artículos más importantes que son con los que se juegan en todo fallo. Siempre existe esto. Y en este caso son estos, ¿no es cierto? Yo reitero, ayer lo discutía con el doctor García Arena, para mí son los mismos artículos que dimos en esa clase de Bussi y de Patti. Y después fui a leer el diario de sesiones del día ese, del 2005, donde en el mismo debate se da, al comienzo, si le aceptaban el título de Patti y de Borocotó. O sea, se deciden cosas distintas, ¿no? Y siempre va en torno a las facultades de las cámaras para aceptar o excluir un miembro. Artículos 64 y 66 de la Constitución Nacional. Y, como decía, de los partidos políticos, la Constitución dice esto que hemos leído, no dice más, no dice la banca pertenece al partido político. Dice, el partido lo postulará al candidato, punto, hasta ahí llega. Después toma la posta de la justicia electoral, después se expide el cuerpo electoral que son los electores, y después el legislador pasa a ser legislador, representante del pueblo. También se dio ahí una discusión en la doctrina con los artículos 54 y 45 de la Constitución, porque el artículo 54 establece en el caso de los senadores, habla que el senador por la minoría pertenecerá al partido político, y lo dice expresamente la Constitución, que lo nominó. Y el artículo 44 establece, el 45, perdón, establece que habla de los representantes del pueblo. Entonces, parte de la doctrina sostiene que los diputados son representantes del pueblo, y sí, en el caso del Senado, se los dio la Constitución a los partidos políticos. Pero tampoco tiene un anclaje esto en la realidad. Siempre recibieron el mismo tratamiento, y siempre, digamos, nunca hubo una exclusión de alguien porque hubiera cambiado de bloque o roto el bloque, como se dice normalmente, o hubiera votado en contra de las directivas de su bloque, porque, reitero, tenemos este fenómeno de partidos políticos débiles en la Argentina. Y yo creo que se da en el mundo en general, salvo los países de organización política comunista, digamos, donde el partido es el que nomina, son regímenes de partido único, ¿no? Además, donde el partido es el que nomina y el partido es el que tiene el poder real en ese país. En las democracias occidentales, por lo general, los partidos fueron perdiendo fuerza y pasa lo que vemos en la Argentina, ¿no? Podríamos dar cientos de ejemplos, no solo de legisladores que rompieron bloques, que armaron partidos propios a partir de esas bancas, y que no pasó nada porque en realidad nunca la justicia llegó a impugnar a nadie porque cree que está fuera de su competencia, una vez que fue electo ese ciudadano. Bueno, este es el planteo. Este es el planteo y esto es lo que resolvió el fallo de Pagani, que por supuesto lo tienen que leer todos, y van a ver que gira en torno a estos 6, 7 artículos y a esta, y además de la casuística, ¿no? De los hechos en sí.
hay partes que, bueno, no vienen al caso de si estaba acreditada la legitimación activa de quienes lo impugnaban y todo eso, pero bueno, es un fallo corto en realidad que hubiera estado bueno que ya lo tengan leído. No sé, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Algún comentario? ¿Nadie? A ver, lo quiero ver. ¿En qué año están de la carrera, más o menos? A ver, ¿quién me contesta? En tercero. Yo en ¿Perdón? cuarto. Tercero, cuarto. Acá me pregunta Natalia González dónde pueden encontrar el fallo. En cualquier sitio de fallos, es muy fácil acceso. Cualquier sitio de fallos, o lo googlean directamente, está en todos lados el fallo. Esto está dentro de la bibliografía obligatoria de la materia, porque reitero, es un fallo que es versátil, es muy breve, es muy fácil de entendimiento y está, digamos, bueno, yo pensé que ya lo tendría que tener leído. A ver qué más podemos decir sobre el tema. En realidad, todos tomaron la clase esa sobre lo que yo decía sobre los fallos de Bush y de Patti. Yo creo que la di con García Arena la clase esa. ¿La recuerdan o no? Porque ahí tendrían que haber leído los fallos también. ¿No se acuerdan? Bueno, en esta materia, que es derecho parlamentario, para mí es central que sepan, no de memoria, pero sí que lo sepan al detalle, estos artículos 63, 64, 65 y 66, sobre todo el 66 y las implicancias que tiene, porque hace al derecho parlamentario, hace a las facultades de las cámaras para remover a sus miembros, nada menos, ¿no? ¿Qué está en juego acá cuando hablamos de remover a sus miembros? Está en juego el derecho de las minorías. La Constitución establece en el artículo 66 una mayoría calificada para la remoción y una causal, que es la inhabilidad moral, física o moral sobreviniente, no anterior. Esto se jugaba en los fallos de Bush y de Patti, porque la Cámara de Diputados alegaba inhabilidad moral porque habían sido represores o genocidas en el pasado. Ahora, en ese momento no tenían una sentencia judicial que los condene. Había acusaciones. Y eran anteriores a este proceso que yo les describía de presentación de listas y de oficialización. Se los tendría que haber cuestionado en ese momento, no la propia Cámara. Entonces, si nos despojamos de las consideraciones que podemos tener cada uno de nosotros, así como se utilizó esa discrecionalidad para separar a alguien que no tenía una condena firme, se puede utilizar para separar a alguien que no me gusta o que me molesta. La Cámara se puede plantar y decir, como ha pasado en Argentina algunas veces, no sé, los partidos de izquierda no son democráticos porque postulan, no sé, la revolución y la expropiación y la reforma agraria, y están en contra de las normas liberales de la Constitución, y excluimos a, no sé, a Del Caño y a Miriam Bregman y a los que estén representantes de los partidos de izquierda. Con el mismo mecanismo y la misma discrecionalidad. Así que acá estos procedimientos no están para garantizar
otra cosa que los derechos de las minorías, ya en una Cámara constituida, para que no puedan avasallar a los bloques minoritarios y expulsarlos por estas causales que, cuando uno se pone a mirar en detalle o más finito, pueden ser tan amplias que no garantizan nada, porque más en temas de representación política, ¿qué es la inhabilidad moral? Cuando yo voto en contra de mi partido, ¿quién es mi partido? Si estamos en época de alianzas electorales, de democracias mixtas, donde, como decíamos, democracia de partido y democracia de candidatos. Entonces viene la Cámara, tiene una mayoría, y decide expulsar a fulano o a sutano. ¿Por qué les molesta? Porque no lo quieren. Entonces, para curarse en salud y ante este riesgo, es que la Constitución establece estas mayorías calificadas y los fallos van en ese sentido, ¿no? De garantizar los derechos de las minorías. Las mayorías por lo general se cuidan solas, especialmente en los ámbitos colegiados. Como les explicaba y les repito, en ese caso, como Borocotó entraba, digamos, o pegaba el salto a favor de la mayoría, en ese momento el Frente para la Victoria, se le permitió jurar pese a que había un cuestionamiento judicial. Y no los estoy comparando, ¿eh? Pero Patti, que venía en contra de la mayoría, no se le recibió el diploma. Miren ustedes cómo puede ser de discrecional la misma norma, ¿no? Si prescindimos de los nombres, sacamos el de Borocotó y sacamos el de Patti, son dos ciudadanos que no fueron impugnados en la justicia electoral en el momento que tenían que ser impugnados, que pasaron por el filtro del cuerpo electoral, es decir, que fueron votados por los ciudadanos, que llegaron los dos sin procesos judiciales, sin condena firme en ningún caso, sin condena firme, y resulta que en un caso se aceptó el diploma y en otro caso no. ¿Me siguen? Son como pasos en un juego de la OCA, decir, bueno, a ver, ¿cómo es esto? Más allá, reitero, de las simpatías o de las consideraciones políticas que podemos tener, ¿no? No estoy comparando, como digo, a un represor, a un genocida, con un médico de la televisión que pegó el salto de un partido al otro. Pero son, en términos puros del derecho, son dos ciudadanos que cumplieron estas etapas y que llegaron de la misma manera con su diploma bajo el brazo el día de la jura. En un caso a la mayoría le permitió jurar y en otro caso a la mayoría no le permitió jurar. Por consideraciones políticas. Eso en ningún caso puede estar bien. En ningún caso. Porque en términos de la Constitución, y cuando uno lee la Constitución en su totalidad, lo que hace es estar vulnerando derechos individuales. Desde el artículo 16, que habla que la idoneidad es el único requisito para ocupar un cargo público, hasta el principio de igualdad ante la ley, bueno, todas las garantías y derechos constitucionales establecidos en la primera parte. Pasa que después cuando, claro, empieza a andar la pelota, empiezan a jugar nuestras propias simpatías personales y decimos, bueno, en este caso está muy bien, en este caso, porque me simpatiza a mí. Pero la verdad es que no es lo que establece la Constitución ni es el modo en que se debe actuar conforme a derecho. Por supuesto, las cámaras son ámbitos políticos, ¿no? Pero conforme a derecho hay que siempre respetar el derecho de las minorías y defenderlo. De eso se trata. Y de eso se trata que pueda la justicia ser la garante de todo esto, ¿no? ¿Queda claro o no? ¿Tiene alguna pregunta, algún comentario? No sé si llego a hacerme entender. No quiero ser redundante, pero no hay digamos, no son muchos más los elementos que están dando vuelta en torno a esto. ¿Hay alguna pregunta? No, profe, quedó claro. Bueno. Bueno, entonces yo les voy a pedir que lean bien el fallo. Pagani, Enzo Luis sobre presentación, está en el programa.
que hayan tomado nota de estos artículos de la Constitución, porque a lo largo de la carrera, no solo de la carrera, de la materia en particular, van a volver una y otra vez sobre estos artículos, que lean el 161, el 61 y el 60 del Código Nacional Electoral. Ahí está el fallo, ahí lo pasó una compañera. Y sobre todo que no se enreden mucho ni vayan en profundidad. Yo creo que hay que agarrar, como digo, los artículos arriba de la mesa, si quieren los hechos de este fallo, o si lo tienen presente a los dos anteriores, porque yo estoy seguro que lo dimos, y que lo piensen, ¿eh? Lo piensen, como diría, no sé si ustedes estudiaron algo de Kelsen, el filósofo del derecho alemán, donde prescindamos de los nombres propios. Él decía que el hombre era solo un sujeto de imputación de normas. Mira hasta qué punto llegaba, ¿no? Mucha gente se enojó con él. El hombre es el hombre, es un ser humano. No, él dice es un centro de imputación de normas y trabajamos con el derecho como si fuera matemáticas o lógica. A, B, C, D, y a partir de ahí sacamos conclusiones. Acá si pueden hacer eso y abstraerse los nombres propios, es difícil en la política, aunque estos nombres a lo mejor a ustedes no le dicen nada, pero sí decir, bueno, a ver, ¿cómo es el sistema? Lo que yo describí hoy, ¿no? ¿Cómo es el sistema? Presentación de listas, impugnación, cuál es la formalidad y cuál es el margen de discrecionalidad que tienen las cámaras conforme a la Constitución, no lo que me parece a mí, conforme a la Constitución. ¿Pueden separarlo, no pueden separarlo? ¿Y qué pasa si avasallamos los derechos de las minorías? Ahí sí puede entrar a jugar la subjetividad de cualquiera de ustedes. ¿Qué pasa si la minoría soy yo en un régimen y me excluyen de un cuerpo electoral o de un cuerpo de representación? Y no se crean que es muy abstracto, ¿eh? Todavía pasan en muchos países, ustedes van a ver que hay crisis constitucionales en Latinoamérica, por lo menos, donde se da esto de las disputas parlamentarias, y donde directamente se corren a parlamentos enteros. Ha habido casos recientes donde se fuerza la Constitución de modo tal que la mayoría impone su criterio y termina siendo eso en la práctica un régimen casi de partido único. Así que bueno, chicos, yo no tengo mucho más para decirles que esto. Lean el fallo, lean estos artículos de la Constitución, y si tienen bien elaborado el tema y claro el camino a seguir, digamos, del proceso de selección de candidatos y las atribuciones de la Cámara del otro lado, bueno, esta unidad la tienen que tener clara y sin mayores dificultades. Si no hay ninguna pregunta más o ningún comentario. Yo, profe, una consulta. Con respecto a la asistencia, porque me equivoqué de sesión y entré 5 o 10 minutos más tarde. ¿Tu nombre cómo es? Penici Yo también, Federico. Penici. Esperen que los anoto. Yo saqué una foto a los que estaban presentes, así que Penici, Federico. te agrego. ¿Y quién más? Antonella Percelo. ¿Perdón? Profe, yo igual. A ver, esperen de uno. Antonella. Percelo. Percelo. ¿Percelo me dijiste? Sí, Antonella Percelo, sí, sí. ¿Y quién más? Cajal Tamara. No, de a uno, chicos. Sí, Cajal Tamara. No, de a uno de nuevo. Cajal Tamara. Cajal Tamara, y te veo conectada. ¿Y quién más? ¿Una Siri más había? Martina. No, no te escuché. Siri Martina. Siri Martín. Bueno, Yo ¿alguien también, más? profe. Sí, Adriano ¿Quién soy Fallina. Acá. Yo no los veo acá en la Adriano cámara. Fallela. Sí. ¿Mariano?
Adriano. Adriano. Profe, a mí me anotó. ¿Quién sos vos? A ver, pues yo no veo quién habla, chicos. Yo puse en el chat que no tengo la cámara hoy. Sí, estás en el chat, Y yo, pero estás conectado, Julieta no importa si Sucheli. estás en la cámara. A mí me parecés en la lista de conectados. Perfecto. ¿Eh? Y yo, Julieta Lo de la Sucheli, ¿me cámara es una demuestra, profe? exigencia de la cátedra, de la facultad, así que yo se lo tengo que pedir siempre. Y ahí tomo lista, ¿no? Al principio de la clase, después ustedes me dicen quién falta. Profe, ¿me ¿Quién me- anotó a mí? Julieta Sucheli. Sí, Bueno, no sé si estabas gracias. cuando comenzamos la clase. Sucheli. Yo ahora lo agrego esto a la lista. Sucheli. Bueno, ahí estamos todos, me parece. Estamos en 24, como cuando comenzamos. Se fue el profe, me parece. Se muteó el profe. ¿Hola, me escuchan? ¿Ahí sí? Ahí está, sí, ahí está. Bueno, sí, estaba tocando el... Bueno, chicos, terminaríamos acá. Lean estos artículos, lean el fallo porque se los van a tomar seguramente. Y lean los artículos de la Constitución y el fallo, básicamente. Y eso seguramente los lleva a otras lecturas o a otras cosas que les puede surgir cuando lo estén leyendo, pero a mí me interesa que tengan muy claro estos 6 artículos y que el fallo lo lean después de haber leído los artículos. Y que con eso, no con mucho más, le dediquen un rato a pensarlo al tema. El derecho, ustedes saben que se ejerce pensando, parecen una verdad de perogrullo lo que les digo, pero hay que leer y después pensar. No sirve de nada leer y trasladarlo a un escrito o trasladarlo a un examen. Si ustedes, es preferible que lean menos, pero que piensen más y que analicen cada artículo, en este caso de la Constitución, y todo lo que vienen leyendo. Ya están en tercer, cuarto año, ya pasaron materias que son las bases, entonces siempre van a volver a los principios generales del derecho. Yo recomiendo siempre, todos los años, si es posible, pegarle una leída, porque es la base de la carrera, es la base del derecho, y le va a servir para todo. Van a agarrar un tema, no importa cuál sea, derecho marítimo, derecho reales, contrato, lo que sea. Y los principios generales del derecho van a ver que van a estar presentes hasta el último día de su carrera y en el ejercicio. Ustedes saben, yo soy legislador en la provincia y no es necesario ser un jurista para comprender las leyes o los proyectos. Teniendo en claro los principios generales del derecho, cómo juega la pirámide jurídica famosa, la jerarquía de las normas, sabiendo eso, les puedo asegurar que se nota la diferencia de formación entre quién es abogado y quién no es abogado. Y entre un abogado que ejerce el derecho pensando y el que no piensa, digamos, no reflexiona ante un tema. Y acá mismo hoy, con estos pocos artículos, sobrevolamos todos estos temas, ¿no? Porque yo cuando hablo de la Constitución no está, estoy hablando de la jerarquía de las normas, y estoy hablando de la pirámide jurídica famosa. Entonces digo, no me podés correr con un 7 si yo tengo un 3, en términos del truco. No me podés correr con un decreto, con una ley, si yo tengo una norma constitucional. Entonces, la recomendación es esa. Lean esto y reflexionen y piensen y imaginen escenarios en los cuales tendrían que aplicarlos y cómo resolverían ustedes. Profe, ¿le puedo hacer una Bueno. consulta? Sí, por supuesto. Para mañana figura en el cronograma un trabajo práctico presencial. ¿Sabe si va a ser sobre la totalidad de los temas, sobre algún tema en particular? No, la verdad que no lo hablé con el doctor García Arena, eso no lo hablé. Pero en general, no es para que salgan corriendo ahora todo el día a estudiar este tema, pero puede haber alguna pregunta o alguna referencia a esto, sí. Por lo Perfecto, general, muchas gracias. trabajo práctico o algo es todo lo que se vio, ¿no? Perfecto, gracias. No.
Bueno, los despido hasta la próxima semana entonces. Hasta Gracias. luego. Gracias.